Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada en preescolar, Elizabeth Chávez Cañas, que ella es directora académica y administrativa del Jardín de Niños de Esperanza, que se encuentra en Pedro Escobedo. Bienvenida, Elizabeth. Muchísimas gracias, maestra. Pues aquí tenemos el gusto de estar con ella porque vamos a platicar un tema que, bueno, nos repercute en los colegios y también vamos a ver qué tan bueno, qué tan malo es para los padres de familia, que es precisamente la sobreprotección de los niños, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus repercusiones, el impacto que esto tiene en el colegio cuando es un niño sobreprotegido, ¿sí? Y entonces yo quisiera primero que preguntarte lo primerito, así que sería, ¿a qué llamamos sobreprotección? Porque también puede haber criterios, ¿no? A lo mejor para ti está sobreprotegido, para mí no. Entonces, ¿qué sería lo que es la sobreprotección para que los papás que están oyéndonos y que nos están viendo puedan entender si están en ese caso? Bueno, efectivamente es un criterio. Sin embargo, sí se puede dar la visualización de cuándo estamos sobreprotegiendo o cuándo no estamos sobreprotegiendo. Primero vamos a comenzar sobre qué es sobreprotección o cómo podemos darnos cuenta que está realmente siendo sobreprotegido un niño. Entendemos que todo ser humano protege a su bebé desde que nace, ¿no? O sea, eso es normal y en todos lados protegerlos, porque pues, hasta los animales protegen a sus cachorros, entonces eso es normal. La sobreprotección va en función de impedir su desarrollo normal, ¿no? En donde estamos nosotros como papás todo el tiempo resolviendo sus problemas. Sin dejarlos experimentar su propio desarrollo, explorar, cuando se encuentran dentro de un conflicto, que ellos puedan tener como la capacidad de solucionarlo, y tienen una idea equivocada los padres de familia porque ellos quieren que sus hijos no sufran y lamentablemente los están llevando por un camino a donde sí van a sufrir y van a sufrir mucho peor. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando llegan a ciertas edades, los niños, sobre todo ya en edades de 1 año en adelante, son niños que empiezan a tener la necesidad de desarrollarse en ámbitos sociales, ¿verdad? Entonces, los padres de familia siempre van a estar al pendiente de todas sus acciones y sus actitudes. O sea, no les van a permitir gatear porque se ensucian, porque sus manitas pueden pescar cualquier infección, se pueden meter cualquier cosa a la boca. De ahí continúa que si van a empezar a caminar, por no caerse o por evitarles un dolor, todo el tiempo están arriba de ellos sin dejar experimentar lo que es caerse, porque una vez que un bebé va caminando, se cae y sabe que le duele, va probablemente tomar una precaución, que es una segunda etapa en su desarrollo de caminar. Pero si el papá no lo deja desarrollar o experimentar esa situación, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el niño, va a empezar a evitar el conocimiento de lo que es un dolor o una caída, en fin, ¿no? Esto claramente a edades más avanzadas va perjudicando muchísimo su desarrollo. Cuando llegan a las etapas de preescolar, que es a donde yo manejo esa área, híjole, es terrible porque los pequeños ya llevan cierto tiempo en casa, si bien sabemos que el preescolar es de 3 años en adelante, y pocos padres llevan realmente a sus pequeños a edades como desarrollo inicial o incluso guarderías. Llegando a primer año preescolar, que es un niño de 3 años y donde el papá toda la vida le ha resuelto los problemas y no lo ha dejado sufrir, el primer sufrimiento grave es cuando llegan el primer día a la escuela. Pobres niños. O sea, sienten una desprotección inmensa y además llegan a sociabilizarse con más niños, que eso es el terror más grande que ellos tienen cuando llegan al preescolar.
Y ellos pues solamente han estado acostumbrados en un hábitat donde papá y mamá les han resuelto absolutamente toda su vida y no han sufrido absolutamente nada. Cuando llegan al colegio y llegan con los niños y empiezan a tener un desarrollo social, los niños llegan muertos de miedo, que es parte de una problemática que pueden desarrollar los pequeños en crear miedos. Ajá. Y el primer miedo es desprenderse del papá y de la mamá, porque entonces el bebé se pregunta, ahora ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a resolver mis problemas? Yo no estoy listo para esto. Y entonces empieza el chiquito a tener conflictos muy graves en su desarrollo, en todos los sentidos. No se sabe vestir, por ejemplo. Cuando ya a los 3 años son capaces, ¿no?, de ciertas conductas que sí pueden realizar, el papá y la mamá lo siguen vistiendo, le siguen dando mamila, le siguen dando de comer en la boca. Y entonces cuando llegan al preescolar, donde se supone que ya tienen que resolver ellos algunas acciones y algunas actitudes, resulta que el niño no tiene cómo solucionar ese problema, ¿no? Y lo soluciona llorando, lo soluciona sufriendo, claro, ¿no? Entonces, y afecta también en la situación de su desarrollo de capacidad intelectual, de su desarrollo de habilidades, porque los chiquitos no son capaces incluso de sacar su propia libreta, su propio crayola o detalles de estos, en donde se va complicando la actitud. Pero peor aún, cuando empiezan a tener conflictos entre compañeros, claro, porque el papá y la mamá, sobreprotectores, siempre están pendientes de lo que le pasa en la escuela. Ajá. Entonces, si el niño llega a casa y dentro de su lenguaje comenta que a lo mejor le quitaron un crayón, los papás sobreprotectores generalmente muestran molestia. ¿Por qué? Porque molestaron a su hijo, ¿no? Y entonces a veces se crea un conflicto entre mismos niños y padres de familia, porque sí, bueno, en mi experiencia sí nos ha sucedido, ¿no? Que llega el papá y le reclama a la mamá y luego al niño y cosas así. Y entonces están impidiendo que el bebé o el niño se desarrolle y realmente busque una situación de solución en un problema, ¿no? Entonces es parte de cómo detectar, ¿no?, esta parte de que ser un padre sobreprotector. Está siendo un niño irresponsable, definitivamente, porque todo le soluciona. Le está justificando cualquier acción o actitud que tenga el niño en su desarrollo y por supuesto está haciendo niños que no pueden ser capaces de resolver problemas, que también puede ser una acción bastante complicada. Cuando llega la edad a la primaria, digamos que van por etapas, ¿no? Entonces ya el niño ya no es tan chiquito, ya el niño pues aparentemente tiene fuerzas para defenderse, para hacer su tarea, para hacerse responsable. Sin embargo, pues ya lleva 6 años de su vida siendo sobreprotegido y porque era chiquito. Y entonces llegan a la primaria y empiezan a tener conflictos mucho peores aún. ¿Por qué? Porque para todo van a tener justificación. Que si yo no hice la tarea es porque no pude, porque no puedo, porque mi mamá no me la hizo, porque mi mamá no me ayudó, porque mi papá no estaba, ¿no? Si no alcanzan a hacer alguna situación de copiar en el pizarrón o cosas, se frustran demasiado. Son acciones frustrantes tanto para ellos, que van desarrollando conductas negativas en lugar de conductas positivas. Ajá. Entonces van creando cada vez una problemática, pero la mamá sigue sobreprotegiéndolos. ¿Por qué? Porque la conducta del papá, al tener una idea equivocada o un criterio equivocado, no se han dado cuenta porque finalmente la primaria siguen siendo pequeños, ¿no? Entonces, los pequeñitos, ¿no?, van teniendo esa situación de inhibirse, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que son muy tímidos, van creando miedos. Uno de ellos, por ejemplo, es el pánico escénico, ¿no? Difícilmente pueden levantar la mano ante una duda que se quedan,
porque no tienen la seguridad, van creando niños inseguros, muy inseguros en sí mismos, ¿no? Cuando ya llegan a una etapa que es la adolescencia, es la peor. ¿Por qué? Porque entonces ya no es chiquito el hijo, ya no hay que protegerlo, ya creció. Y entonces cuando los niños tienen conductas, ¿verdad?, de no solución, de ser irresponsables, de tener estos conflictos, el papá se pregunta, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿No? ¿Por qué mi hijo a todo mundo le echa la culpa de su situación, de su circunstancia, porque no se hace responsable, porque no cuida su mochila, porque no cuida sus... Y entonces se vuelve un problema de grave, sí, grave, porque el niño fue acostumbrado todo este tiempo, ¿no? De que todo papá y mamá le resolvía. Pero también les voy a decir una cosa, hay padres de familia que nunca se dan cuenta. Y entonces sigue, ¿no? Y el problema ya real es cuando es adulto. Una persona que nunca se dio cuenta, papá o mamá, que estaba sobreprotegiendo a su hijo, generalmente les cuesta mucho trabajo vivir en una sociedad como la que vivimos actualmente. Les cuesta mucho trabajo conseguir trabajo, les cuesta mucho trabajo desarrollarse en un ámbito laboral, porque siempre van a ser intolerantes a la frustración incluso. ¿Por qué intolerantes a la frustración? Porque no los dejaron frustrarse, porque no les dejaron sentir en ningún momento ese como dolor o como sufrimiento que le llamamos. Y entonces cuando llegan adultos y llegan a una oficina y tienen obligaciones y no tienen tolerancia a la frustración, pues dejan el trabajo, se van fácilmente y van a seguir justificándose todo el tiempo en lugar de hacerse responsables. Y podemos ver, yo creo que incluso casados, ¿no? Hemos visto matrimonios donde pues él o ella, ¿sí?, todavía dependen completamente de todo, ¿no? De papá y mamá, ¿no? Entonces yo creo que esta situación que tú nos comentas y que nos has llevado pues de etapa en etapa, ¿no? A lo mejor al principio no se nota tanto cuando están pequeños, ¿no? Pero ya cuando están grandes es cuando ya es el problema, y ya no el problema nada más para el colegio, ¿no?, sino también para los padres de familia con la adolescencia. Y después nos preguntamos por qué los ninis, ¿no?, cuando dicen que ni estudian ni trabajan, pues mucho tiene que ver porque, bueno, pues me han resuelto la vida, ¿no? ¿Para qué salgo yo a laborar? ¿Para qué salgo yo a estudiar si aquí tengo todo, que lo que necesito no tengo nada? Entonces, me gustaría ahorita que regresemos del corte, que platicáramos un poquito esta sobreprotección. ¿Por qué se da de los papás? ¿Es porque a lo mejor ellos también fueron sobreprotegidos o tal vez son miedos, ¿no?, a que les pasen cosas? O ¿por qué se da esta sobreprotección? Porque todos, bueno, pues no queremos, los que somos papás, no queremos que les pase nada a nuestros hijos, pero de ahí a exagerar, ¿no?, es como donde tenemos que tener cuidado, porque como bien dices, pues en lugar de ayudarlos a ser independientes, a que vayan desarrollándose, pues vamos frenando ese desarrollo y pues haciéndolos intolerantes a la frustración, como bien dices, ¿no? Entonces, bueno, que nos platiques un poquito por qué un papá sobreprotege y también, aparte de las consecuencias que tú nos has dicho, cómo en el colegio resuelven ustedes este tipo de casos, ¿no? O sea, con los papás, sobre todo que están en edad preescolar. Entonces, regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el tema de la sobreprotección en los niños. Y bueno, decíamos en el corte pasado que ¿por qué los papás sobreprotegen a los niños?, ¿no? ¿Qué es lo que hace que bueno, tenga esta sobreprotección así tan exagerada, ¿no? Ya. Pues mira, hay varios factores. Uno es cuando el bebé es muy esperado. Muchas familias o muchas parejas no pueden a lo mejor tener bebés y bajo circunstancias complicadas llegan.
Entonces, los cuidados se vuelven excesivos, ¿no? Es como un deseo de hacer feliz ese bebé que tanto tiempo les costó. Otra son miedos, muchos miedos. Los padres de familia van creando miedos referente a esta situación, porque también fueron criados de la misma manera. Entonces, conductas de miedos, por ejemplo, son como las que comentábamos muy al principio, de que no los dejan experimentar. Todo el tiempo estás sobreponiendo, no lo hagas, te vas a caer, no te subas a la bici, no te subas al triciclo, no subas las escaleras, no te pongas en andadera. Entonces el no, están predispuestos a que algo les va a suceder por miedo. Entonces muchos padres de familia, cuando son sobreprotectores, puede ser un factor que ellos estén muertos de miedo y el muerto de miedo los lleve a sobreproteger de esa manera a los hijos sin darse cuenta de las conductas que pueden llegar a ser muy negativas en los niños. Otro factor de la sobreprotección, pues puede ser también un criterio equivocado, ¿no? Que pensamos que el cuidar a nuestro hijo lo va a llevar a una situación de felicidad plena, entonces nos vamos equivocando, ¿no? Es como falta de información a lo mejor en no saber qué conductas tomar referente a esto, ¿no? Pero yo creo que el principal es el miedo, el miedo, definitivamente el miedo. Y ahí pues yo creo que habría que informarse, ¿no? A lo mejor de las etapas que está tocando vivir y a lo mejor cuándo se va a sentar, si el gatear, por ejemplo, es verdad que luego a veces no los dejan gatear y tiene tanto que ver después para la lectoescritura, por ejemplo, para todos los procesos que se van a dar cognitivos, pues todo lo que es psicomotricidad que desarrollan los niños pequeños tiene mucho que ver en esa parte, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante, pero ¿cómo es que en tu colegio, ahora sí que resuelven ese problema, ¿no? De te llega un niño sobreprotegido, ¿cómo es que lo resuelven? ¿Hablan con los papás? ¿Cómo los papás reaccionan ante lo que ustedes les sugieren y qué resultados ha habido, ¿no? Pues miren, han sido buenos. Yo tengo tiempo haciendo talleres con los padres de familia en relación a la información de educación también. Nosotros le llamamos pues sí escuela para padres. Dentro de la escuela de padres tomamos una infinidad de temas. Y bueno, cuando nosotros vemos o detectamos un niño que está siendo sobreprotegido, entendemos que a lo mejor el papá en un principio va a sentirse como acorralado, como ofendido, ¿no? Por las acciones. Nosotros sí somos muy cuidadosos en marcar esta parte, ¿no? Utilizamos mucho el diálogo, pero un diálogo que sea realmente dirigido a que se den cuenta en qué forma. Vamos poniendo ejemplos, conductas, manejamos material, bajamos información en donde ellos puedan realmente visualizar qué está realmente sucediendo, ¿no? Pero lo más importante son en ejemplos, ¿no? En ejemplos en donde nosotros somos muy evidenciales en mi colegio. Si bien nosotros podemos tomar fotografías, tomar videos, entonces la escuela cuenta con un circuito cerrado, entonces yo a veces hago como la invitación a los padres de familia a la dirección, que es donde podemos nosotros visualizar las áreas o las aulas, y entonces les vamos indicando cómo va actuando el niño dentro del aula, cómo se desenvuelve. Entonces, sin mentirles, sin utilizar palabras ofensivas que pudiesen pensar que estamos incluso hasta ahí etiquetando al niño, ¿no? Entonces lo hacemos de esa manera para que ellos vean realmente que su desarrollo no está siendo el mismo en comparación a otro grupo de la misma edad. Entonces ellos de alguna manera evidenciar la conducta del niño en esta parte nos ha apoyado muchísimo en el colegio a llevar por un buen camino quizás a los padres de familia y sobre todo que entiendan que sobreprotegerlos no les va a hacer daño a los 5, a los 6, a los 7, a los 8. El daño realmente se va a ver en las edades de secundaria, de preparatoria y hasta de universidad, ¿no? En donde pues los niños los niños que ya no van a ser niños, que ya van a ser adultos, siempre van a estar dependiendo de alguien para funcionar, ¿no? Entonces ese es el verdadero riesgo y justificándose de todo, o sea, nunca van a ser responsables de sus propias acciones, de sus propios actos, pero no porque ellos no quieran, simplemente porque fueron acostumbrados a no resolver los problemas.
Entonces, ahí es donde se va a ver realmente el problema mayor, ¿no? Sí, fíjate que me acordaba ahorita que hablabas de eso, del ejemplo que de la mariposa, ¿no? Cuando está tratando de salir, que es precisamente todo ese esfuerzo que ella está realizando, pues es para poder después ser una hermosa mariposa. Y cuando alguien le ayuda, ¿no? Porque dice, pobrecita, está sufriendo, nadie le ayuda, y bueno, ve que sale toda defectuosa, ¿no? Entonces, claro, ese es un ejemplo muy claro de cómo es que tenemos que dejar que los hijos tengan ese desarrollo normal, ¿no? No caer en el extremo, que luego también tenemos papás en donde descuidan mucho a sus hijos, pero tampoco estar en el otro, ¿no? Donde debe de existir un equilibrio. Necesitamos tener un equilibrio, ¿no? Entonces, aquí la sobreprotección, bueno, pues ya vimos, no nada más afecta, y como tú dices, en la etapa preescolar o primaria, que son pequeños, sino más bien ya llegar a la adultez, ¿no? Donde no sean capaces de ser independientes, y creo que es más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Muy común. Porque yo te decía hace rato de los jóvenes, ¿no? Que están en casa, que no estudian ni trabajan, que les llaman ninis, y muchas veces, lo vemos, ¿no? En todos lados, a lo mejor jóvenes de 35 años que no se han independizado de sus padres, ¿no? Siguen solteros, pero siguen viviendo con papá y mamá porque no se animan a independizarse, ¿no? A salir. Entonces yo creo que sí, ahí los papás tenemos que pues informarnos, ¿no? De qué podemos dejar hacer al niño y qué no, para que pueda desarrollar estas habilidades, ¿no? ¿Qué sugerencias pudieras dar a los papás que nos están viendo para que, si han detectado que por ahí tienen alguna situación, que digan, ay, creo que yo soy papá sobreprotector porque no lo estoy dejando? Porque fíjate, ahorita me acordaba de una señora que decía que su hija no hablaba y ya tenía más de 2 años, casi 3, y que no hablaba nada, ¿no? Entonces dijo que le iba a llevar con terapia de lenguaje, y resultó que tenía perfectamente, o sea, no tenía ningún problema. El problema era que la mamá le adivinaba todo. Entonces, por ejemplo, quería la leche, bueno, pues ya sabía con qué movimiento, ya quiere su leche. No dejaba que pidiera, no dejaba que pidiera agua, no dejaba que pidiera, todo le estaba adivinando. Entonces, me acuerdo muy bien que la psicoterapeuta le dijo, pues déjela que hable, es que usted no la ha dejado hablar, ¿no? Cuando le empieza... Déjela que se esfuerce. Que se esfuerce por, claro, sí, claro, o sea, porque vas adivinando todo lo que le va necesitando el niño, y entonces... pues ya, ¿para qué habló? Le haces una vida cómoda. Le haces una vida cómoda. Claro. Y la vida no es nada cómoda. No. Entonces... fíjate que sí es ahí es a donde empiezas a detectar a los padres sobreprotectores, ¿no? Que no dejan, que viven ellos la vida de su hijo y no dejan vivir a la de su hijo. Entonces, ¿qué hacer? Pues sí es importante orientarlos, ¿no? Todos debemos de tener como un parámetro de conductas desde que naces hasta que todo tu desarrollo. Si uno no tiene ese parámetro de conductas, y eso incluso el pediatra, desde que naces te lo va diciendo qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Desde que nace. Desde que nace, pues es la protección total, porque evidentemente un recién nacido es 100% dependiente de todas las acciones que nosotros tenemos que dar. Él no agarra la mamila, bla, bla, bla. Pero va teniendo etapas. Entonces, el mismo pediatra... cuando tú llevas a tu hijo a la consulta, él te va a ir diciendo cada etapa qué puede y qué no puede hacer. Y cuando no la hace, entonces existe un problema. Puede ser un problema desde tu sobreprotección, neurológico, pediátrico, psicológico, en fin. Pero el punto está poner nuestras antenas para saber qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Sobre todo en edades pequeñas, porque de ahí partimos. Si nosotros no detectamos esta de sobreproteger a nuestros hijos desde muy pequeñitos, entonces seguramente nos vamos a seguir de corrido sobreprotegiéndolos toda la vida, hasta que entonces ya nos encontramos nosotros también con un problema, con un hijo que yo no me quiero imaginar, un hijo de 30 años viviendo en mi casa y que dependa 100% de mí, y que el hombre o la mujer no sea capaz de mover un dedo porque no puede. Entonces, es importante
que nosotros investiguemos o que hagamos algo por saber cómo educar a nuestros hijos, cómo podemos darnos cuenta de si estamos o no sobreprotegiendo a nuestros hijos. Pues sí, porque no vienen con manual, ¿verdad? Entonces Exacto. hay que ir investigando en qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y fíjate que en esta parte que tú hablas de sobreprotección y sobre todo ya en edades adultas, ¿no? Donde pues ya no se pueden, no son independientes, ¿no? Sufren muchas veces también el maltrato, ¿no? O el bullying que le llaman ahora. Porque ven que son niños que son sobreprotegidos, que los papás están todos los días en el colegio porque ya se le cayó, ya le pegó, ya le hizo, ya le volvió, y que no los dejan ser, ¿no? Yo creo que este tema, Eli, es pues muy amplio, se puede hablar mucho. Desafortunadamente pues el tiempo se nos acaba, pero pues sí es importante que los papás que nos están escuchando pues que sí vean y tomen acciones sobre esto, ¿no? A lo mejor si están en edad pequeña o si están ya siendo adolescentes que de repente los vemos tan irresponsables, pues que veamos si somos a lo mejor nosotros la causa de esa irresponsabilidad o realmente el niño está pues flojeando, ¿no? Que muchas veces pues es propio de la etapa, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a este programa. No, al contrario, muchas gracias. Y que pues nos hayas compartido pues este problema que sí es muy común en todos los colegios, ¿no? Los niños sobreprotegidos. Y bueno, pues que los papás tomen nota de esto y los maestros también, ¿no? Cuando lo lleguen a detectar, que sí sean muy observadores, pues para poder ayudar a los niños, ¿no? Que finalmente es la tarea. Yo cierro con esto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para que un padre de familia se dé cuenta que está siendo sobreprotector con su hijo es evidenciarlo. O sea, evidenciar es enseñarle, ¿no? Las acciones, las actitudes que toma el niño. Que toma. Pues muchas gracias, Eli, y pues nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.